Continuamos en Argumentos, seguimos conversando con el profesor Gregorio Afonso, secretario de Asuntos Académicos de la Asociación de Profesores de la Universidad Central de Venezuela. Hemos venido repasando las acciones que han venido llevando durante los últimos días, pero ¿qué ocurre si no son escuchados? Usted nos hablaba después de que tienen también una reunión pendiente. ¿Cuáles son los siguientes pasos que piensan dar desde esta federación, esta asociación de profesores universitarios y también de la mano, ¿no?, con otras federaciones de estudiantes que también veíamos en las distintas movilizaciones que se han venido realizando? Bueno, en primer lugar, nosotros aspiramos, sí, siempre lo aspiramos. Nosotros creemos en la institucionalidad, respetamos al Estado. Este país requiere que el Estado se reinstitucionalice, que seamos convocados las federaciones mayoritarias que representan a empleados, obreros y profesores para discutir el tema UNAPRE y que también sean convocados las confederaciones de estudiantes. Ayer también se anunció un incremento de la beca estudio y los estudiantes hoy han señalado que pasan de $1 a 4. También es necesario que ese tema se atienda porque Las becas de los estudiantes las también era tendencia en las redes sociales. sí, pasaron de $1 a 4. Y efectivamente la posibilidad de proteger y apoyar a los estudiantes es un sinónimo de posibilitar la prosecución de su carrera y la posibilidad de que obtengan el grado. Al final es generar una generación de profesionales, valga la redundancia, que aporten al país. Nosotros, además de tener la esperanza de que seamos convocadas, no es una ilusión. Nosotros apostamos a eso. También vamos a seguir ejerciendo la demanda de la derogatoria. En el Tribunal Supremo de Justicia hay al menos 5 recursos de nulidad a este instructivo. Nosotros aspiramos que el TCJ se pronuncie. En el caso del que introdujo la Asociación Venezolana de Rectores Universitarios, AVERU, fue un recurso de nulidad más una medida cautelar de amparo. La medida cautelar de amparo fue desestimada, pero el recurso de nulidad fue admitido. Lo que no puede ser es que sea admitido y nunca se dé respuesta. Entonces nosotros apenas reinicien las actividades del TCJ, que está en periodo vacacional, que entendemos que comienza en el 15, anunciamos, ya eso hay un preacuerdo, una movilización nacional al Tribunal Supremo de Justicia. Es necesario que se dé respuesta. No puede ser un asunto tan importante que tiene en vilo al país, que compromete la vida de tantas personas, la familia, los trabajadores, bueno, sea prolongado de manera innecesaria, porque además la justicia si no es oportuna no es justa, entonces tiene que ser oportuna, no puede ser extemporánea. Entonces esa es una de las acciones que vamos a tener. Seguimos en la acción de denuncia y haciendo visible nuestro reclamo. También el 6 de septiembre pensamos movilizarnos hacia la Fiscalía General de la República, porque en el tránsito de estas exigencias ha habido algunos dirigentes sindicales privados de libertad. Y bueno, nosotros vamos a demandar que haya una libertad plena, porque al final, ¿qué estamos ejerciendo nosotros? Algo que constitucionalmente está establecido, que es la protesta pacífica por vías legales, porque además es así, ni siquiera porque nosotros creamos que debe contenerlo o no, sino porque estamos plenamente convencidos que debe ser así. Entonces, el 6, a propósito del día, que 2 días antes es el día del empleado público, el 4 domingo. El 6 nos vamos a movilizar a la Fiscalía y después anunciamos la gran marcha al Tribunal Supremo de Justicia. Allí esperamos la respuesta a todos esos recursos de nulidad. El país lo necesita, la Universidad Venezolana lo necesita, la educación media, toda la administración pública. Es decir, queremos vivir mejor y queremos que el Estado y la nación en su conjunto vaya hacia adelante. Eso no puede ser si no se invierte en educación y en sus trabajadores. Bien, profesor, antes de que se nos acabe el tiempo, pues también entendemos que viene ese regreso a clases y bueno, bajo estas circunstancias también surgen muchas preguntas. ¿Volverán a clases en forma presencial, forma mixta? En medio de estas circunstancias, pues algunos hablan de que quizá no haya ese regreso a clases para septiembre si la situación sigue así, si no se deroga el instructivo NAPRE.
Bueno, nosotros estamos y somos de los que decimos en todos lugares que nosotros queremos dar clase. Le exigimos al gobierno que lo facilite. Eso es lo central. Ha habido mucho tiempo, clase presencial hablo, porque ha continuado de algún modo por otras modalidades. Obviamente, la bimodalidad llegó para quedarse. En el 20 tuvo una explosión y es un recurso y un activo en aprendizaje que todas las instituciones de educación superior van a explotar, pero al mismo tiempo queremos volver a la educación presencial, sobre todo por los elementos prácticos en nuestras facultades. Bueno, nosotros aspiramos a estar en clase. Esperemos que de aquí a ese tiempo hayan cambios en la política educativa y la política laboral. Seguimos apostando a eso. ¿No? Nunca apostaremos a que no. Apostamos a que sí, apostamos a que sean escuchadas las demandas de los estudiantes y las demandas nuestras y que, bueno, se restablezca en forma plena la educación. Ese es el camino para desarrollar al país. Bien, desde producción nos indican que tenemos por allí la gráfica respecto al pago de los bonos vacacionales y cómo pues han venido desmejorando de los docentes universitarios desde el 2002 hasta el 2022, en 20 años. Hace 20 años el docente que más ingresos percibió podía comprar 24.2 canastas básicas. Hoy por hoy, con ese ingreso, pues si acaso llegan a 2.3 canastas básicas, que usted nos comentaba pues al principio del programa, que no es ni siquiera un bono para tomar unas vacaciones fuera del país, o no, sino que además estarían en su derecho de hacerlo y que está bien hacerlo, sino que debido a las circunstancias, pues estos recursos son necesarios para ciertos gastos que no se han podido cumplir en el año, ¿no? Es una realidad dramática esa caída. Sobre esa gráfica quisiera precisar, el punto de inflexión donde hay una caída sostenida es el 2005 hasta hoy. ¿Por qué? Es en el momento en que se empiezan a tomar decisiones unilaterales en materia laboral. Antes del 2005, los salarios, todas las remuneraciones del sector universitario se acordaban a través de unas normas que se llamaban normas de homologación, que se indexaba cada 2 años los salarios de los docentes a los índices inflacionarios. Se acordaban entre los gremios, el Estado y las autoridades universitarias. Desde el 2005 no hay esos acuerdos, hay imposiciones unilaterales. Bueno, ahí está la caída. Hay un dato que yo quisiera que la audiencia tuviera. Mira, en el 2015, julio del 2015, el salario mínimo nacional estuvo por encima del salario de los profesores de los 2 primeros escalafones. El instructor y el asistente a tiempo completo tenía un salario menor que el salario mínimo nacional. Bueno, eso ya marca un elemento sobre cuál es la prioridad de inversión en educación. Entonces, eso ha sido sostenido, no ha sido valorada correctamente la universidad y los universitarios, eso es indudable, ni siquiera es una especulación, en términos empíricos es totalmente demostrable. No solo porque no exista presupuesto, porque, por ejemplo, en esa gráfica cae el salario, pero desde el 2012 no hay financiamiento a proyectos de investigación. Tan importantes para nuestra universidad. Y para el país. Y para el país, claro. Porque, miren, nosotros, este pudiera ser un conflicto que alguien diría, bueno, es de los profesores, no es del país. No, claro. Nosotros formamos a los médicos que curan a nuestra gente. Formamos a los ingenieros que hacen las carreteras y la vialidad para producir, a los arquitectos que hacen los urbanismos para las ciudades, a los profesionales que el país requiere. De hecho, los profesores universitarios técnicamente nos definimos como profesores, como personas que ejercen la profesión académica, que es la profesión de las profesiones. Certificamos a todas, formamos a los comunicadores que permiten a mantener a la gente informada. Entonces, bueno, debe generarse una prioridad porque la educación es desarrollo. Debe invertirse en investigación, en innovación, hacia allá queremos que camine. Y sobre todo, cuando decimos la inversión, estamos hablando de la educación universitaria pública, que además es la que más aporta en materia de investigación. A lo mejor nos salimos un poco del tema laboral, pero te puedo dar un señalamiento de esos indicadores. Nosotros históricamente teníamos el 4.º y 5.º lugar en la publicación en revistas arbitradas, producción científica. Hoy ocupamos el 9º. Es decir, y eso efectivamente tiene que ver por una desinversión en el sector universitario. La investigación, que es tan importante como usted menciona para el sector educativo, que a la vez es importante para el desarrollo
de toda la nación, porque la educación es vital, así como la atención que se le debe dar a nuestros profesores. Agradecemos su participación en este espacio, Argumentos. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación. Gracias a ustedes también, nuestra audiencia, que ha seguido muy atenta a esta situación y que nos acompaña a través de nuestras cuentas en las redes sociales, @argumentosgb en Instagram y @argumentos_gb en Twitter. Seguimos dando seguimiento a el tema pues, que ha tomado los principales titulares en los diarios nacionales. La derogación del instructivo NAPRE es la solicitud de los docentes universitarios y también de los trabajadores del sector público. Nosotros nos vamos a una pausa, ya regresamos con más argumentos.